televisión para acá. Está bien. Pasaron algunos minutos de las 22 de este martes. Estamos en la cuarta edición ya de Agenda Pública, con mucha información. Eso es lo bueno de empezar en horario, ¿no? Así es, presentamos el tema. Exactamente. Vamos. Que llegué tan tarde que no sé cómo viene la dinámica. Como todos los martes vamos a tener un tema central, en el cual vamos a tener la participación de los televidentes y después otros temas alternativos, ¿no? Bien, el tema central y que disparó la pregunta de Agenda Pública es la violencia en las escuelas, a partir de distintos hechos que fueron generándose y sobre los que los medios fueron posicionando información. Vamos a meternos en eso para tratar de entender qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando y cómo analizar una situación tan compleja y tan sensible como incomprensible para gran parte de la comunidad. Está bien. La política también va a ser uno de los temas que los vamos a ocupar. Además, tenemos informes, cómo llega la juventud o cómo la juventud vuelve a retomar ese vínculo con la política. Obviamente. Mi impresión es que sí, por supuesto. Después estará en debate. Yo coincido, sí. Estará en debate el tema. Yo tengo la impresión que ha vuelto la juventud a tener un contacto, una reivindicación con la política y a ejercer nuevamente este rol de militante. Bueno, y también nos vamos a plantear sobre otro tema que a lo mejor no es de actualidad, pero está relacionado con el IDEBE. Es más, no es de actualidad porque todos nos preguntamos qué pasa con el IDEBE. Ya parece que el IDEBE, incluso como el instituto, el edificio público, eso no representa nada. Vamos a darle algunos datos y vamos a tratar de actuar como disparador, qué es lo que queremos los vietnamenses del IDEBE y qué hacemos en ese sentido. Pero ya comenzamos. En principio los presentamos. La violencia en las escuelas es el tema con el que se abre la agenda pública de hoy. Disparamos una pregunta a través de las redes sociales que es ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué crees vos, según tu criterio, que se generan los hechos de violencia en las escuelas? Planteamos varias opciones y la gente fue comunicándose. Eso es lo que vas a poder hacer durante el transcurso de agenda pública de hoy. La pregunta es ¿por qué hay violencia en las escuelas? Y hay un montón de opciones esta vez, como las podés ver en pantalla, por la falta de preparación docente, por la debilidad de los padres, porque falla la escuela, por la falta de políticas educativas, es otra opción, por un conjunto de factores, porque la violencia existe en todos los ámbitos, y la última, porque dejan entrar a los chicos violentos. Tratamos de poner opciones que pudieran abarcar los discursos con los que nos fuimos encontrando en el trayecto del repaso por las noticias y por el relato que los propios medios masivos de comunicación hicieron sobre los acontecimientos que llegaron a nosotros de esa forma. Ya te podés comunicar, podés llamar al teléfono fijo, al 431-786, también al móvil. Allí podés dejar un mensaje de texto al 1547-6564. En Facebook la dirección es Agenda Espacio Pública y @Agenda Pública TV es la dirección de Twitter si sos usuario de esa red social. Comunícate con nosotros para que tomemos contacto con lo que vos pensás. Ese es el tema de largada hoy, de inicio de esta agenda pública, que nos trae además otros testimonios de las mamás de uno de los barrios en los que se generó uno de los episodios más resonantes de las últimas semanas, el barrio Guido, y también la voz de una persona reconocida, distinguida y prestigiosa de la Academia del Mundo Intelectual vietnamense, que además en este momento ocupa un cargo como
vicedecana en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica en el Cursa. Con ella vamos a hablar en minutos y te pido que te quedes ahí. Este corte es breve para presentarle y para presentar el tema de hoy. Sabemos que no querés esperar. Por eso en IPROS implementamos un nuevo sistema de reintegros. Más efectivo, más fácil, más rápido. Vas a la delegación con la factura o recibo del profesional, más la autorización y el carnet del afiliado. En IPROS te hacen la liquidación del reintegro y en 15 días el afiliado tiene el dinero acreditado en su cuenta bancaria. En IPROS mejoramos día a día para darle un mejor servicio. IPROS, el Sistema Solidario de Salud de los Rionegrinos. Poder contar desde 2011 con una cancha de handball reglamentaria en la capital provincial es sin duda la noticia de la historia del handball en Viedma. Una gran alegría, una gran emoción de ver un sueño largamente esperado y que hoy se cumplió. Creo que es un logro grandísimo y bueno, que lo sepan aprovechar los chicos y todo lo demás. Muy alegre, la verdad que muy contento de este momento. A toda la comunidad que se acerque a ver el handball, que se acerque a ver el patín. Ahora que tenemos este espacio, bueno, vamos a poder enfrentar todos los torneos y todas las cosas que nos vamos a proponer este año y que tenemos muchas, por suerte. Simplemente agradecer el tremendo esfuerzo que hizo esta gestión para concretar ese anhelo de 30 años de espera que tenía el deporte del handball y el deporte de la comarca. Legislatura rionegrina. Ideas puestas en acción. Patricia Weigand con nosotros en este primer bloque de Agenda Pública para empezar a desandar esta temática realmente compleja y entrelazada con un montón de aspectos que nos tienen a todos también como protagonistas y que nos resulta tan difícil comprender. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿desde dónde poder pensar esto que nos está pasando en las escuelas? Porque nos está pasando. Efectivamente, bueno, me parece que la primera cuestión es esa, es incluirnos en que nos está pasando y yo comenzaría subrayando lo que vos acabas de decir, que efectivamente es una cuestión compleja, que tiene muchos atravesamientos y que como nos está pasando y estamos incluidos en eso, en oportunidades nos resulta no solamente difícil abordarlo, sino también nos resulta difícil valernos de algunos instrumentos o herramientas como para poder con eso, ¿no? En realidad, en las últimas semanas, sobre todo, ha habido mucha circulación en los medios respecto de lo que se podría denominar en términos generales como violencia en las escuelas o violencia protagonizada por niños, adolescentes. No es la primera vez, de hecho
bueno, ya hace tiempo que se vienen presentando ese tipo de fenómenos, llamémoslo de esta manera. Pero lo que me parece que hay de distinto, creo, es que se están haciendo intentos de abordarlo desde otros lugares. No necesariamente lugares que no hayan existido antes, pero me parece que comienza a haber una intención de tomar, digamos, esto como algo que efectivamente nos ocurre. Patricia, vos decís, es difícil, es complejo, es algo que nos ocurre y estamos intentando abordarlo. Conozco el detalle de un informe, de un documento que se presentó recientemente a propósito de la situación de conflicto, ¿le llaman ustedes?, que se produjo en el barrio Guido. Yo diría que es una situación, como vos dijiste antes, compleja. Conflicto en la vida hay permanentemente y eso no necesariamente tendría que ser algo negativo. Sí creo que lo que hubo fueron dificultades que no pudieron ir solucionándose o subsanándose de la manera que cada uno de los protagonistas hubiera esperado. Hay una característica que es propia de nuestro tiempo, que es la rapidez, digamos, ¿no? Nos cuesta mucho esperar y si hay cosas que se van haciendo en pos de poder ir solucionando o arreglando o reparando algunas cosas que vienen produciéndose, en algunos casos vidas, ni más ni menos que vidas, ¿no? Vidas de niños que vienen viviendo de una manera muy compleja, en familias que no han tenido la oportunidad o no han sabido, digamos, procurarse la oportunidad, son distintas las situaciones, de poder de alguna manera albergar a esos niños, contenerlos. Vos decís, Patricia, discúlpame, de celeridad, esta necesidad de que todo suceda rápido. En los testimonios que buscamos en el barrio nos encontramos con la palabra de las mamás que decían: no nos dan respuesta. Hasta ahora no ha pasado nada. ¿No pasó nada? No, a mí me parece que sí, que han ido pasando cosas, y se han hecho, digamos, movimientos como para dar respuestas desde diferentes lugares, de distinto tenor esos movimientos, ¿no? Movimientos que podríamos pensar en algunos casos como acertados, en otros casos como movimientos a revisar. Bien. Creo que en ese sentido, cuando uno está mal y forma parte de una situación que, digo está mal porque uno se angustian los padres, se angustian los integrantes de las instituciones, porque se trata de una serie de situaciones que son novedosas en torno de la idea, por ejemplo, de infancia que albergamos, ¿no? No son novedosas en la humanidad, porque estas cosas ocurrían en la época de la Segunda Guerra. Había, digamos, en Europa, digamos, donde hubo estudios, menciono ese lugar porque allí hubo estudios al respecto, y contamos con bibliografía, digamos, que ha trabajado profundamente eso. Esta era una situación que se presentaba cotidianamente y hubo que generar justamente elementos novedosos para poder responder. Te pido que me acompañes a ver el testimonio de una de las mamás, una de las 3 mamás que habló con Agenda Pública para contar lo que le estaba pasando y lo que estaba viviendo como parte de esta situación que estamos tratando de empezar a pensar. Un hijo en 4º grado que también fue agredido por un compañero. Estamos hablando que el grado de violencia no es solamente por un chico que no pertenece a la escuela, sino que esta situación se vive en la escuela desde antes y son cosas que van quedando, se van alargando y no traen una solución desde el consejo, no aportan ninguna solución inmediata. Y desde ya estoy preocupada, como todas las madres. Estoy preocupada por mi hijo, que lo tuvo un mes sin ir a la escuela esperando tener alguna respuesta desde el consejo. Se dijeron que iban a abordar el tema, que lo estaban abordando. La situación sigue igual. Tuve que mandar a mi hijo a la escuela, le afectó muchísimo en el aprendizaje. Tiene mucha bronca en sí, él prefiere no hacer la tarea porque dice que así es mejor, y todos los chicos lo están viendo así. Porque yo hago las cosas bien y me tratan mal.
Y las mamás insistían en este concepto, los chicos están recibiendo el mensaje de que haciendo las cosas malos, siendo violentos, decía Brenda, una de las mamás, les va bien. ¿Cómo pensar esta situación sin posicionarse en un lugar de juez, ¿no?, de los niños? Y cómo pensar al niño como víctima sin desoír o desatender el testimonio realmente grave de las mamás. Es muy difícil porque se plantea la situación de víctima-victimario, y muchas veces quien aparece como victimario es también una víctima, en general lo es. Entonces es muy difícil abordar quizás aisladamente los casos. Por el contrario, muchas veces se le pide a la propia institución, a la propia escuela, una respuesta frente a esto inmediata y precisa, contundente. Y muchas veces no sabemos si la institución está capacitada como para realmente realizar una respuesta integral al conflicto. Mariano habla de una disyuntiva, dice víctima o victimario. Yo plantearía otra disyuntiva que la relacionaría, que tiene que ver con la rapidez, teoría y práctica. Es decir, la señora nos decía un caso concreto, ¿no? Y nos hablaba ella de una teoría, es decir, cómo tratar de hacer compatible, acercar esa teoría, que ella también, la otra pregunta le iba a plantear, cuando ella dice, están los instrumentos, o nos acercamos a los instrumentos, ¿de qué instrumento estamos hablando? Pero lo primero es interesante, empezar por ahí, ¿cómo hacer para entrelazar, Patricia, el pensamiento, el raciocinio intelectual, la academia, el mundo intelectual y de las ideas, la ciencia, al servicio de pensar eso que nos pasa, con una solución que están pidiendo? Claro, yo tomaría esto último que vos acabas de decir, que está absolutamente conectado con lo que comentaba tu compañero antes, que es, no hay una única solución, no hay la solución, ¿no? La humanidad ha padecido justamente en determinados momentos de soluciones finales en ese punto. Cuando uno intenta pensar una solución única para un problema que se marcó recién aquí, que es integral. Es integral porque en realidad los niños son hijos de nuestra sociedad. No han, digamos, sido arrojados desde algún otro planeta acá y, desde allí se desenvuelven. Han salido justamente de una serie de matrices que se han ido armando en nuestra sociedad. Podemos pensar una serie de cosas por las cuales esto está ocurriendo. Ahora, otra cosa que me parece que es interesante, no pierdo de vista la pregunta sobre la teoría y la práctica, que la voy a tomar ahora, pero respecto de esta cuestión de la víctima y el victimario, hay justamente modelos teóricos que durante mucho tiempo han tratado temas, los de la violencia de distinta índole, por ejemplo, con ese modelo. Y me parece que es un modelo cuestionable en todos los ámbitos en donde algo del orden de la agresividad o de la violencia más bien se produzca, pero más aún en el ámbito donde se trata de niños. Porque yo escuchaba atentamente el testimonio de esta mamá, y ella hablaba de lo que evidentemente a ella le debe resultar más caro, que es el estado en el cual su hijo se encuentra. Y es entendible y atendible que ella lo entienda de este modo. Lo que ocurre es que nos toca justamente a quienes estamos, digamos, en instituciones como la universidad, por ejemplo, brindar algún elemento tomando un poco de distancia respecto de la situación. De los sentimientos, tomando distancia. Tomando un poco de distancia. Digo un poco porque hay cuestiones que si uno está absolutamente imbuido en esa situación, no las va a poder ni ver ni tomar. ¿Por qué? Porque es más, lo que se instala de inmediato es algo en el orden de no me comprenden, ¿no? Entonces, al tomar un poco de distancia, creo que lo que podemos ubicar ahí es que esa violencia de la que esta mamá habla, que efectivamente está instalada, no está causada por un niño que pone en ese momento en acto ese episodio de violencia, sino que es resultado de todo un entramado social que ha fallado. ¿Qué hacer para restablecer ese entramado? Y bueno, bibliotecas llenas habría para decir respecto de esto, pero justamente tomando en cuenta esto de para qué puede servir el saber académico, la teoría y todas estas cosas, la idea es tomar contacto con la gente que está trabajando. De hecho, en la universidad se ha conformado a partir de un par de proyectos de investigación y de extensión
un tercer grupo o elemento de intercambio, que es un espacio donde gente de diferentes instituciones que aborda niños y adolescentes, gente de instituciones de familia, de educación, de salud y otras, se congregan, digamos, a poder intercambiar experiencia y a poder intercambiar elementos justamente para poder, digamos, incidir, para modificar eso que está ocurriendo. Lo que ocurre es que eso no es inmediato y no es único. No hay una solución. Y si bien cuando un niño produce un hecho de violencia, el hecho de violencia incluso hasta puede ser calcado, digamos, un niño puede agarrar el mismo elemento contundente y romper el mismo objeto o pegarle incluso a otro niño, al mismo niño. Esas situaciones hay que poder pensarlas en su singularidad. Esto es, hay que poder ubicar qué ocurre con ese niño, qué ocurrió antes. A veces se trata de algo que ocurrió 2 horas antes, a veces se trata de algo que ocurrió en la vida de los padres de ese niño o en una de las instituciones por las que el niño ha circulado, porque ese es un punto vital que nosotros en ese documento tratamos de tocar, que es la importancia que tienen nuestras instituciones, cada vez más. Patricia, quiero hacerte escuchar otro de los testimonios también para seguir el relato de los hechos y de lo que les pasa a las mamás de ese barrio que se encontraron con esta situación y la tratan de comprender desde el lugar que ellas tienen. Escuchamos a otra mamá. Yo, como mamá, sigo bastante preocupada porque veo que mi hija ha tenido cambios, está teniendo situaciones de agresión hacia su hermana, hacia mí. Es como que no es la misma nena que era antes, no ha sido abordada por ninguna persona, ni del ETAP, ni de la dirección, ni de ningún lado. Tengo miedo porque yo no crié a mi hija para que tenga hechos de violencia. Está pendiente de que la nena esta, con la que tuvo problemas, le haga algo para ella poder reaccionar, y yo no crié a mi hija así. Entonces como que todo esto a mí como mamá y como persona integrante de la sociedad realmente me preocupa. La verdad que tengo miedo. Hemos preguntado, hemos pedido que nos den respuestas y lo que menos hemos recibido fueron respuestas. Al contrario, se ha elevado un informe de la vicedecana, de la gente que trabaja con ella, donde dicen, nos tratan como que somos una pueblada masacradora de la infancia, cuando nosotros lo único que pedimos es que tanto nuestros hijos como los chicos estos tengan una ayuda. La persona que tenga que ocuparse, que se ocupe. Fíjate que los primeros llamados que van llegando empiezan a instalar temas también en el debate. Alguien dice, para mí es por la falta de preocupación de la directora, porque deja entrar a los chicos violentos sabiendo que ponen en riesgo la integridad física y mental de los alumnos. ¿Por qué los dejan entrar sabiendo esto? Es la pregunta que cierra el comentario. Otro oyente u oyenta dice, siguen apañando a los que hacen mal. ¿Cuántos chicos van a ir el año que viene? Y preguntas sobre una situación que se plantea ahora y cuál es la consecuencia del año que viene en función de la matrícula. Sí, está planteando cuestiones más particulares, ¿no? Sí, a partir de un hecho puntual. Pero no deja de ser una pregunta clave, a mi entender, sobre un acontecimiento que ha pasado este año en una de las escuelas con conflicto, que la mayoría de los padres retiraron a sus hijos de que es una forma de depresión, ¿no? Absolutamente. El último mensaje, por lo menos que vamos a compartir ahora, dice, hay mucha violencia en las escuelas y lo que suelen hacer los docentes es ocultar los problemas. Bueno, y también recién lo charlábamos en la pausa y se lo vamos a preguntar a Patricia ahora. Patricia, ¿cuál es el límite entre aceptar, me preguntaba en base a lo que ibas contando, cuál es el límite entre aceptar que esto ha sucedido desde tiempos remotos y que va teniendo que ver con el contexto histórico de cada sociedad y el riesgo de naturalizar la violencia? Y me parece que la diferencia entre lo uno y lo otro está en si esta cuestión es abordada y se pone en trabajo y se produce en ámbitos de debate al respecto.
es el único modo. Es la única. Cuando la mamá que escuchábamos por último decía, tomaba un trozo del documento sobre infancia que fue emitido justamente porque de alguna manera hay que establecer alguna clase de debate. Un debate, digamos, que se vaya generando en los diferentes sectores de la sociedad. Hay algo para pensar ahí, que es cuando alguien lee un documento, por ejemplo, lee desde cierta posición, desde cierto posicionamiento, toma una ubicación para hacer una lectura de eso. Y de hecho, en ese documento, cuando se habla de esta pueblada, digamos, masacradora de la infancia, de lo que se habla es allí de esta dificultad de espera y de una serie de lemas que se fueron instalando dentro de las presentaciones en masa que hacía la gente, digamos, allí, que tenía que ver con esto de no los dejen entrar más, no los queremos más en ningún lado, no tienen que estar más. Y la pregunta es, bueno, son hijos de nuestra sociedad, ¿no? Esta cuestión de no deberían entrar. Esto también está ocurriendo en otros ámbitos, digamos, vamos a ir enrejándonos, vamos a ir poniendo vigilancia en las puertas, pero estos niños, ¿a quiénes pertenecen? ¿De quiénes están sujetados? Bien. Un niño, a ver, el mito de Tarzán, digamos, hasta Tarzán tenía la foto de los padres, en donde le habían quedado los recuerdos ahí en el medio de la selva. Digo, un niño en este punto necesita de algo o alguien a quien aferrarse. ¿Quién se va a hacer cargo de estos niños? En eso es muy importante el Estado, y yo voy a volver sobre la práctica y la realidad. Usted hizo una mención, Patricia, a la cuestión de la relación, el grupo que se ha armado a partir del CURSA. ¿Cuál es su análisis? ¿Se está trabajando bien en Viedma desde el Estado, provincial, nacional? ¿Cómo lo ve usted esto? Porque evidentemente hay que buscar una línea entre lo que yo planteé, forma recogiendo lo que usted dice, la teoría, y los extremos que plantean algunas madres diciendo, o los oyentes diciendo que no entren más. ¿Se está haciendo algo en este sentido? En realidad, digamos, la teoría sería un extremo y los dichos de esta mamá sería otro extremo, pero lo que muchos de nosotros estamos haciendo no es ubicarnos en la teoría, sino tratar de pensar justamente estas cosas que ocurren de manera operativa, ¿no? Si el Estado está haciendo todo lo que debiera hacer o lo que podría hacer, a mí me parece que en este tipo de cosas todo es poco. Digamos, si nuestros niños llegan a estar en este estado es porque algo en esta sociedad, Estado incluido, no está operando de manera plena, porque las sociedades, digamos, que operan de una manera, digamos, cercana a la plenitud de sus funciones, no tienen a su infancia en este estado. Tampoco tienen que estar enrejándose y digamos poniendo cámaras y vigilancia por todos lados, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya en la pregunta hay algo de la respuesta. Lo que sí yo creo es que cada estamento estatal tendrá que preguntarse respecto de esto, y creo que las reuniones que se hacen en la universidad con estas diferentes personas que se agrupan allí son trabajadores de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces nosotros confiamos en que algo de eso va a ir propagando interés, que va a ir propagando de alguna manera reclamo, cuestionamiento, profundidad en los debates, formación, una cosa que reclaman mucho las distintas personas que vienen de las instituciones, sean profesionales, operadores. Es algo en el orden de lo formativo, de poder recibir, digamos, recursos con los cuales poder intervenir.
Y en eso hay una diferencia que ellos hacen, que es muy importante tenerla en cuenta. Ellos hacen una distinción entre capacitación y formación. La formación tendría que ver más con poder cuestionarse posicionamientos ante las cosas.